Y bueno, entonces seguimos con los interruptores magnéticos. Los interruptores magnéticos básicamente lo que vamos a tener es que vamos a tener que hay un relé de puesta en marcha, un relé de activación. Y este es un interruptor magnético y para que se funcione se utiliza pues el principio de... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de este canalito. El de Gauss es el de la carga, el de la corriente es el principio de... No, no es de Kirchhoff, es de... Me parece que es la ley de Ampère, sí, es la ley de Ampère, porque alrededor de toda corriente se genera un campo... Son la de la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart, pero bueno, nada más estaba ya ahí echando memoria. Utiliza el principio de que cuando una corriente circula por un enrollamiento, este va a crear un campo magnético. Este enrollamiento se haya devanado alrededor de un núcleo hueco en cuyo interior vamos a alojar un émbulo, entre comillas, buzo de hierro que va a estar ocupando una parte de la longitud. Cuando circula la corriente por dentro del enrollamiento, es decir, cuando existe campo magnético, bueno, pues este campo magnético empuja el ámbolo hacia el interior del núcleo, que es lo que podemos ver en la figura de la derecha. Este émbolo va a estar unido por un extremo a un disco que vamos a llamar contacto, el cual al desplazarse queda comprimido sobre dos contactos dispuestos al efecto, cerrándose de esta forma el circuito entre la batería y el motor de arranque. ¿Qué es lo que estamos viendo por acá? ¿No? Está y el disco de contacto. Cuando el disco de contacto queda pegado a los dos terminales, queda pegado mi batería al motor de arranque y básicamente lo que hizo esta cosa es que tenemos el émbulo buzo de este lado, el arrollamiento o enrollamiento de atracción, lo que es que hace que se genere un campo magnético. Este campo magnético empuja el émbolo hacia la derecha, quedan los contactos conectados, queda la batería conectada directamente al motor de arranque y el interruptor nada más lo usé para conectar estas chivas, ¿no? Se activa el motor de arranque, hago encender el motor principal y despego el émbolo cerrando el interruptor ya que no haya campo, ¿cierto? Ok, luego ya pasamos al interruptor de solenoide, que es el que tenemos de este lado. Este, Vamos a tener que regularmente se emplea un solenoide para, para impulsar el acoplamiento y el cierre del interruptor de puesta en marcha. Este solenoide regularmente es algo mayor, es un poquito más grande que el interruptor magnético y va montado sobre el motor de arranque, que es el solenoide que vemos en la parte superior, por ahí donde está el émbulo buzo. Vemos que arriba está el solenoide y el muelle de retorno, ¿no? Cuando funciona, se desplaza primero el piñón de arranque hasta que engrana con los dientes de la corona del volante y luego se cierra el circuito entre la batería y el motor de arranque. El solenoide consta de dos arrollamientos, uno de atracción y otro de retención. El primero de ellos va conectado a los contactos del interruptor de la puesta en marcha o a la llave y ambos arrollamientos trabajan en conjunto para traer el émbolo buzo y mover el piñón del acoplamiento de rueda libre hasta que engrane, hasta que enganche con la rueda, con el volante final, ¿no? Una vez que se completa el engranaje, el solenoide ya no necesita el campo magnético para mantener el émbolo en tal posición, por lo que el arrollamiento de atracción queda en cortocircuito
tan pronto como los contactos principales quedan conectados por el disco del solenoide o el disco de contacto. Pasamos al que sigue. Tenemos por acá un interruptor de solenoide. En un minuto. Este ya lo habíamos dicho. Este es el interruptor solenoide. Y acá está. Esto es circuito de control del motor de arranque con zapata polar deslizante. Pero esperen, esto... ¿Tiempo? Ok, esto ya hemos visto como el motor de arranque. Ahora vamos a ver cómo es el circuito de control de este motor de arranque, ¿no? Lo que vamos a tener es que el motor de arranque que vemos ahorita en la figura no posee un solenoide separado, sino que los arrollamientos inductores del motor van a realizar dos funciones. Una va a ser actuar sobre el piñón de acoplamiento de rueda libre para que se enganche, y la otra va a ser producir un campo magnético suficiente para que se produzca o para que el inducido comience a girar. En general, muchos motores de zapata polar pueden poseer un interruptor magnético o un relé de arranque en el circuito. De manera que quede como sigue, ¿no? Vamos a tenerlo de esta manera. Cuando el interruptor de encendido y el de seguridad se encuentran en posición de arranque, que es el cuadro con la tacha que vemos por ahí, la corriente va a empezar a circular por el arrollamiento del interruptor magnético, que es el interruptor magnético donde dice relé de arranque, ¿no? Luego, este paso de corriente da lugar a que este interruptor atraiga el disco de contactos y a su vez conecte la batería al motor de arranque. Una de las bobinas inductoras comprende dos arrollamientos, como ya vimos anteriormente, uno de atracción y otro de retención. El campo magnético producido por estos dos arrollamientos va a obligar a la zapata polar a moverse, con lo que el piñón de arranque engrana con la corona del volante y al mismo tiempo empieza a girar el inducido, produciendo el arranque del motor. La zapata, pues, cuando está en movimiento, abre unos contactos, quedando interrumpido el circuito del arrollamiento de atracción, y entonces el arrollamiento de retención tiene que ser suficiente para retener la zapata polar y el piñón en la posición de arranque hasta que pues podamos conseguir echar a andar el coche, ¿no? En general, ya que vimos los controles o las formas que tenemos para echar a andar los carros, para accionar los motores de arranque, vamos a ver que también hay interruptores de seguridad. Regularmente van a estar intercalados en el circuito que va a estar entre el interruptor de encendido y el solenoide. Entonces, va a haber algunos modelos como los coches con cambios de velocidades automáticos, o coches que tienen la palanca de cambio en el piso o en la consola de control. Estos también van a llevar un interruptor de seguridad de punto muerto, que se hacen llamar. Este interruptor lo que hace es que se mantiene abierto mientras la palanca de cambio se encuentra en cualquier posición de engranaje de marcha. Es decir, a menos de que yo esté en neutral o en parking o en estacionamiento, ese interruptor se va a mantener abierto y se cierra cuando estoy en neutral o en estacionamiento. Así voy a evitar que el motor pueda ponerse en marcha cuando ya se haya engranada cualquiera de las velocidades. Los vehículos que tienen cambios de velocidades automáticos y tienen la palanca de cambio en la columna de dirección, puede que no tengan el interruptor de seguridad de punto muerto, pero el interruptor de encendido que está montado en la columna solamente puede ser
solamente lo puedes poner en la posición de arranque cuando la palanca de velocidades se está en neutral o en estacionamiento o en parking, ¿no? Que es otro tipo de interruptor de seguridad. Bien, no es eléctrico, pero es, digamos, un seguro mecánico para asegurar que el coche nada más arranque cuando no hay ninguna velocidad engranada al motor principal. También hay vehículos con cambios de velocidades manuales en los que se emplean interruptores de seguridad accionados a pedal. En este caso, el interruptor va a estar cerrado solamente cuando se pisa el pedal y el coche pues ya está desembragado, ¿cómo decirlo? Sin velocidad. Y así evitamos el arranque del motor con el coche en alguna velocidad y pues, posiblemente con una marcha puesta, ¿no? También podemos tener como otra medida de seguridad la resistencia de encendido. La resistencia de encendido es bueno, vamos a tener que los sistemas de encendidos que tienen los llamados platinos o contactos, vamos a tener que incorporan un hilo o cable de resistencia en serie con el circuito primario de la bobina de encendido cuando el motor se encuentra en marcha. Válgame el santo niño, ahorita les voy a poner diagramas, no se apuren. El chiste es que los contactos del ruptor, es decir, los mentados platinos, queden protegidos de corrientes excesivas. Durante el arranque, el interruptor de encendido pone la resistencia en cortocircuito. Es decir, cuando la llave de encendido se dispone en la posición de arranque, cuando le estoy metiendo galleta para hacer arrancar el coche, y esto hace que quede aplicada toda la tensión de la batería a la bobina de encendido para que se haga más fácil la puesta en marcha. La resistencia, que también se dice resistencia de carga, es un elemento independiente y en la mayoría de los coches regularmente va incorporada en el circuito eléctrico, ¿no? Si tienen sistemas de encendido electrónico, pues no hay platinos y pues no hay necesidad de tener una resistencia de encendido. Y finalmente llegamos al último punto de estas clases, que es el eslabón fusible, que regularmente nada más le llamamos fusibles, ¿no? Creo que todos sabemos la función de un fusible es que cuando llega una corriente más choncha, más potente de lo que debe de aguantar un coche, pues el fusible se truena y no permite que pase la corriente hacia otras partes del coche o hacia otras partes del circuito que pueden ser más sensibles y caras de reponer. Es básicamente una función, un elemento que nos protege de variaciones en la tensión. Y básicamente entonces los fusibles protegen los circuitos al fundirse si la corriente es demasiado alta. Hay fusibles que están intercalados en la línea de suministro de corriente en la terminal aislada de la batería. Y bueno, esta línea de suministro va a ser la encargada de llevar corriente a todos los equipos eléctricos excepto del motor de arranque. El fusible en este caso va a ser el principal del sistema. Si se produce un cortocircuito en cualquier parte del sistema eléctrico, el fusible se destruye, adiós, bye. Y bueno, en otros vehículos el eslabón de fusible está dispuesto en el relevador de arranque o solenoide, como ya habíamos visto antes, va a estar un poquito antes del solenoide. Básicamente en la figura que tenemos a la derecha podemos ver la localización del fusible en un circuito de alimentación donde se fija el cable de la batería, ¿no? Entonces vemos que está el fusible, por acá está el motor de arranque, por acá está mi solenoide y el cable de la batería. Donde va el otro cable de la batería, o donde va el mismo cable de la batería, vamos a poner el eslabón fusible, de manera que si algo va mal, el fusible truene y proteja los circuitos interiores de nuestro coche. Luego, de este lado podemos ver un esquema que muestra cómo se pueden conectar las terminales de la batería en el relé de arranque
cuando hay más de un circuito de alimentación con eslabones y fusibles. Aquí ya depende de estos dos alambritos, pueden ser a algún otro lado, y el del alternador y el de los empalmes, pues estos sí van a tener un eslabón fusible o un fusible nada más, que se va a encargar de proteger, de si hay una variación en la corriente, pues se proteja el alternador y algunos otros equipos electrónicos, ¿no? Y finalmente, con esto llegamos al final de esta unidad. Y pues nada, por ahí les voy a dejar en Classroom las notitas necesarias para la evaluación de esta unidad. Y seguimos en contacto, pásensela chido y cuídense mucho. Ya casi llega la vacuna, así que cuídense más. No te rompas chirrión, que es el último estirón. Nos vemos y seguimos en contacto.